Excelente, Luciana. Sí, gracias por la introducción. Sí, yo busco que en esta vez, más que un webinar y más que sea yo exponiendo y ustedes preguntando, al final sea un poco más una conversación mutua, donde vamos a analizar algunos proyectos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El objetivo es poder sacar lo mejor de los errores que han cometido otros para que nosotros aprendamos de ello, ¿no? Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Renato Fellipa. Yo soy parte del equipo del proyecto del nuevo Jorge Chávez en LAP, que es Lima Airport Partners. Lo que vamos a ver el día de hoy es aprendizajes en la gestión de proyectos. Primero, un poco para que conozcan lo que es LAP o Lima Airport Partners. Somos una empresa que está a cargo de la operación y ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Es decir, nosotros desde hace ya varios años gestionamos todo lo que es la parte operativa del aeropuerto Jorge Chávez de Lima y actualmente estamos con el proyecto de expansión del nuevo Jorge Chávez, el cual está incluyendo una nueva torre de control, como han visto en mi fondo de pantalla. También una segunda pista y toda una ciudad aeroportuaria que se va a estar construyendo, ¿no? Un poco como para que conozcan sobre nuestro enfoque sostenible, nosotros nos basamos mucho en las relaciones confiables y mucho en la innovación y en la tecnología, ¿no? Entonces, mucho nos enfocamos en lo que es la experiencia de cliente, tener un modelo de negocio balanceado, tener operaciones seguras y responsables. Mucho nos preocupamos en la seguridad tanto de las personas que trabajan en el aeropuerto como todos los usuarios del aeropuerto. Tenemos un compromiso con el entorno, no solamente con el medio ambiente, sino también con todos los vecinos del aeropuerto, con el medio ambiente, como les comenté, y mucho nos enfocamos en el talento de las personas y en lo que puedan apoyar. Un poco más para que vean lo que es el ecosistema de Jorge Chávez. En total somos 140 entre empresas e instituciones que vivimos en este ecosistema e interactuamos dentro de todo lo que es el Jorge Chávez, ¿no? Como pueden ver en la imagen, tenemos 31 aerolíneas y 12 servicios de plataforma, todo lo que es relacionado a aeronáutica. Todo lo que no es aeronáutico, tenemos 23 comercios, 17 hoteles y restaurantes, 14 empresas de limpieza y seguridad, 8 de transporte terrestre, 3 de real estate y 26 empresas más variadas. Y tenemos 13 entidades del Estado, las cuales están presentes constantemente dentro del aeropuerto. También, bueno, ahora para presentarme un poco, mi nombre es Renato Fellipa Cuevas, yo soy magíster, estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Católica de Arequipa. Tengo una especialidad en tecnologías de la información en la Universidad ESAN. Tengo una maestría en gestión de proyectos en la Escuela de Negocios de ESAN y tengo un máster en Project Management por la Universidad Ramón Llull de La Salle. Bueno, esto para que me conozcan un poco más. Y básicamente me imagino que muchos de ustedes vamos a entrar directo ya a lo que es gestión de proyectos. Vámonos de directo a la carne. Si yo tuviera que resaltar algo sobre gestión de proyectos, resaltaría esto, lo que es la triple restricción, alcance, tiempo y costo. Me imagino, bueno, ustedes lo deben haber estudiado de esta manera o de otras parecidas, ¿no? Incluso esta triple restricción ya la han aumentado para que sean 6, para que sean 7, pero en esencia estas 6, 7 restricciones simplemente son especializaciones de esta triple restricción. ¿A qué nos referimos con la triple restricción? Todo proyecto que nosotros estemos elaborando, ya sea de manera personal o para alguna empresa grande, pequeña o como la podamos manejar, tiene tres restricciones. El alcance, qué tanto voy a hacer, el tiempo, cuánto me voy a demorar y el costo, cuánto de dinero, cuánto es mi presupuesto, cuál es mi presupuesto, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a ver un poco son errores por el alcance. Cuando referimos a errores por el alcance, es que estamos hablando qué tanto voy a hacer, qué voy a hacer y lo más importante, qué no voy a hacer, ¿no? Muchos, muchos proyectos, especialmente yo los escucho para empresas medianas y pequeñas, fallan en este punto por falta de experiencia. No definen cuál es el alcance de su proyecto. Mucho he escuchado
de empresas pequeñas que se pelean entre ellos porque la empresa de comunicaciones no hizo la página web como quería o esperaba más cosas porque no lo definieron. Esto puede ser por falta de experiencia o a lo mejor no consideran los riesgos. Recordemos, todo proyecto tiene riesgos, ¿no? Incluso la pandemia misma se ha vuelto un riesgo. Entonces, no estamos considerando los riesgos, no tenemos los tiempos de colchón que nos aseguren que podamos completar los proyectos dentro del alcance necesario, ¿no? Es por eso que tenemos esos tiempos de colchón. Pero eso nos influye en el alcance, porque si tenemos menos tiempo disponible, lo que podamos hacer en ese tiempo va a ser menor, por ejemplo. Tenemos errores con el cronograma. Entonces, bueno, en el tema del cronograma, también, ¿no? Ahí tenemos, bueno, creo que yo tengo un error con la diapositiva. Sí, es un error mío, disculpen ustedes. Ahí es donde estamos hablando con tiempos de colchón, no consideramos los riesgos porque los riesgos nos afectan en el cronograma debido a que si se ejecutan problemas que no hemos previsto, vamos a perder tiempo. También al tener falta de experiencia, no tenemos la experiencia para poder definir cuánto nos dura cada actividad. Entonces, mi especialidad es tecnología, pero dentro de la rama de tecnología yo puedo definir aproximadamente cuánto tiempo demora una cierta programación, cuánto tiempo me puede demorar ciertas pruebas que se le realizan a los softwares o los pases a producción. Pero si no tuviera esa experiencia no lo podría decir, ¿no? Regresando, vamos al alcance. Los errores del alcance es que a veces tenemos expectativas muy grandes a lo que realmente se puede hacer. Entonces entramos con grandes expectativas esperando que vamos a hacer el mundo, el universo y nos vamos a comer todo, cuando en realidad no vamos a llegar a veces ni siquiera más arriba del techo. La realidad es que tenemos que tener muy bien definido este alcance para cuánto podemos hacer según las limitaciones que tengamos o lo que tengamos que cumplir. Ese es uno de los errores. Otro de los errores es que no se establece lo que debes hacer y lo que no vas a hacer, como les mencionaba anteriormente. Muchos problemas hay porque no se especifica qué no incluye mi servicio, qué no incluye mi proyecto. Y tenemos errores por los costos, ¿no? Aquí es básicamente, bueno, en nuestro caso somos una PMO que estamos gestionando a contratistas, a consorcios que están ejecutando los distintos paquetes de trabajo que están realizando y por eso nosotros estamos gestionando subcontratos, en nuestro caso. Pero si fueran otros casos diferentes, vas a estar gestionando muchos subcontratistas con muchos costos. Entonces, ahí es donde uno tiene que analizar y ver qué es lo mejor para mí. No necesariamente lo barato es lo mejor. Como dice ahí el mensaje, lo barato sale caro. Hay veces que nosotros por irnos a lo más barato, porque tal vez no tenemos el costo o no el económico, nos va a salir más caro a largo plazo que pagar algo ligeramente más caro y tener la seguridad que nos da todo este servicio, ¿no? Y también, vámonos al otro extremo, no todo lo caro es lo mejor o lo que necesitamos. Por ejemplo, nosotros como un proyecto grande necesitamos servicios muy especializados, muy grandes. Entonces, dentro de estos servicios, por ejemplo, tenemos el sistema Aconex que nos da Oracle, o trabajamos con Unifier, que es como un símil al SAP. El aeropuerto como tal también trabajamos con SAP, pero si nos fuéramos una empresa más pequeña, mediana, no necesitan un SAP, no necesitan un Unifier, no necesitan un gestor documental como Aconex. Tal vez con tan solo un almacenamiento en la nube como SharePoint podrían ser más que suficiente para toda la documentación que manejen. O tal vez algún otro sistema un poco más pequeño, no tan grande como SAP, un ERP más pequeño, OpenERP, que puede ser una alternativa a SAP, ¿no? Y también aquí yo los llamo costos no mapeados, pero estos son los costos desconocidos que no los conocemos realmente hasta que estamos dentro de la cancha. Es decir, a veces incurrimos en gastos que no teníamos no los teníamos mapeados, no los teníamos identificados. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto de X y hemos calculado todo nuestro presupuesto para X, pero por ahí nos aparece un gasto o un costo más y este presupuesto ya se levantó.
Entonces tenemos errores por el costo. Bueno, estos errores por la triple restricción que les he estado mencionando son los más comunes. Alrededor de estos errores comunes que les digo, hay muchos errores más que vamos a estar revisando ahora con ustedes, ¿no? Entonces, esta es la parte interactiva que quisiera hacer con ustedes, donde vamos a ver 3 ejemplos de casos nacionales y 3 ejemplos de casos internacionales de megaproyectos. Vamos a analizar cuáles fueron sus errores y qué aprendizajes podemos obtener de ellos. Por ejemplo, primero tenemos el Puente de la Solidaridad, ¿no? Este puente fue realizado durante la gestión de Luis Castañeda. La constructora inmobiliaria ALM SAC fue quien lo construyó, lo diseñó. Tenía un horizonte de 20 años, o sea, un tiempo de vida aproximado de 20 años, o con un mantenimiento preventivo anual y un mantenimiento correctivo cada 5 años. A los 7 años se desplomó. A ver si, como parte de los que están aquí asistentes, me pudieran decir qué es lo que pasó. ¿Cuál fue algunos de los errores que puedan haber identificado con este puente? Obviamente, tenemos las bases, ¿no? Se cayeron las bases, pero ¿qué puede haber pasado acá para que un puente como el que vemos aquí en la imagen de la derecha se haya desplomado? No sé si alguien quiera participar. Pueden intervenir. Sería ideal por micrófono para que se entienda mejor. Sin embargo, si no pueden Ujú, hacer uso del micrófono, también pueden escribir por el chat. correcto. Si no, Luciana, lo podemos hacer a la dedocracia, como solía decir un docente mío. A ver quién es el suertudo o suertuda. A ver, vamos a dar unos Sí, segunditos más. ¿Alguien desea participar? Y si no, sin suspendo. miedo. No hay respuestas incorrectas, solo hay respuestas. Hola, Andoni, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas A tardes, la Andoni, pregunta, cuéntanos. a la pregunta, yo quería mencionar que de repente dentro de la ejecución del proyecto, pues la parte de calidad y costos no fue la correcta, ¿no? Ujú, Porque entiendo de que este puente pues no ha cubierto su vida útil y entiendo que su vida útil es más que 20 años. Entonces yo creo que hubo un error en el tema de quizás el costo del proyecto fue bajo, malos materiales y la gestión de la calidad pues no fue buena para detectar esos errores que se hayan cometido durante la construcción. correcto, Andoni. Sí, en parte también es control de la calidad. Debemos tener buenos procesos de calidad para poder asegurarnos que nuestros entregables estén correctos, que estemos cumpliendo con todos los estándares mínimos definidos dentro del proyecto. Obviamente nosotros al iniciar un proyecto los definimos. También los materiales, como dices. ¿Alguien más que quiera participar, comentar al respecto? Salvador. A mí se me ocurre el mantenimiento. Se supone que es un mantenimiento anual y no se pudieron dar cuenta de que un problema así estaba poniéndose. No logré escucharlo. Creo que... Sí, sí le he ¿Sí? escuchado Ah, ok. a Salvador. Correcto, Salvador, sí, puede también haber sido el mantenimiento anual, ¿no? Porque como vemos, ¿no? ¿Cómo es posible que a los 7 años se caiga o se desplome y no lo hayan podido identificar antes? Entonces ahí estamos viendo otras cosas que están entrando en juego, ya que nuestro proyecto tiene un inicio y un fin. Nuestro fin termina cuando entregamos el puente hecho. Y después de eso, alguien está tomando la posta para poder hacer este mantenimiento preventivo correctivo que, no que el hecho que sea la misma empresa no quiere decir que no hagamos esa transferencia.
Nosotros como gestores de proyectos hacemos la transferencia de nuestro proyecto al área encargada que le vaya a hacer el seguimiento y el mantenimiento, tanto preventivo anual como el correctivo cada 5 años. Lo curioso es que acá, después de 7 años, es decir, pasó por lo menos 6 mantenimientos preventivos y un mantenimiento correctivo. Entonces, ¿ahí qué pasó? Hay controles, hay varias cosas más, ¿no? Que pueden haber pasado. Entonces, dentro de las... Roger, a ver, termino con la idea y de ahí, Roger, para que comentes. Dentro de todos los análisis que pude haber estado viendo y analizando el caso, estudiándolo un poco, me parece que de las principales, para no querer echar más leña al fuego, ha sido diseño inadecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque como podemos ver en la imagen de la derecha, las riberas del río no tienen buena fundación, uno. Dos, los cables que están sosteniendo al puente solo vienen de un lado y están transfiriendo toda la tensión del peso hacia uno de los lados, no lo está transfiriendo equitativamente. Probablemente deberían haberlo hecho hacia dos lados. Hay diseños de puentes que son de esta manera, pero tienen ciertas consideraciones y características que no se están cumpliendo acá en este caso específico, ¿no? En la zona donde lo han implementado. Roger, creo que te querías comentar algo. Buenas tardes, Renato. Sí, justamente relacionado a lo que mencionaste, que el diseño en sí, si se observa la imagen estructuralmente, el puente no ha fallado porque no se ve quebrado. Lo que pasa, bueno, opino yo que al momento de hacer el alcance del proyecto, no consideraron que el entorno podría haber pasado por, entiendo, crecimiento del caudal del río a causa de los huaicos que se vivió en esa temporada. Entonces, Ujú. quizás el diseño estuvo bien, o bueno, visto desde el punto de vista de que en un panorama donde no va a ocurrir desastres naturales, fue un buen diseño, pero cuando surgió este tema del huaico y de la creciente del caudal del río, pues obviamente no se previó esa situación y entraría en el alcance, entiendo yo. Correcto, Roger. Si es que vamos, justo era la segunda parte que ya lo has dicho, ¿no? Es exactamente como lo dices. Si vamos a un análisis mucho más profundo, nos vamos a dar cuenta que esta parte del diseño se va hacia el alcance. Entonces, ellos no definieron bien su alcance. Tal vez la ventana, por ejemplo, el EIA, que es el estudio de impacto ambiental, que todo proyecto tiene que realizar. Nosotros incluso estamos ya en el MEIA, que es la modificación al estudio. Entonces, su EIA tal vez no ha tomado un rango suficientemente amplio. Tal vez lo hicieron dentro de los 5 años y en realidad debieron haberlo hecho dentro de los 10 o 15 años pasados para ver el historial de caudal y todo lo demás. También, considerando incluso el tipo de río que es y el tipo de riberas que tenemos en cada lado, el diseño tal vez no debió haber sido de este tipo, porque es un buen diseño, pero no para esta situación. Debió ser un diseño tal vez con dos pilotos, donde en cada margen del río se pudiera sostener con los cables, ¿no? El análisis puede ir a mucho más, pero al menos para mí, en primeras, es el diseño. Y si vamos un poco más profundo, estamos hablando del alcance. Vamos a la siguiente. Vía Parque Rímac. Bueno, me imagino, bueno, todos son de acá de Lima, así que conocen el Puente de la Solidaridad, conocemos la vía Parque Rímac. Esta vía Parque Rímac se empezó bueno, más que todo se gestionó durante la gestión de Susana Villarán, fue hecho por la empresa LAMSAC. Este fue parte del proyecto Vía Parque Rímac, ¿no? Tengamos en consideración que después también se llamó la línea amarilla, la línea verde, pero ahora es Vía Parque Rímac. Lo que es una vía de evitamiento que va y conecta desde el centro de Lima y puedes llegar hasta el aeropuerto prácticamente en mucho menor tiempo, ¿no? Te da toda esa serie de vías. Básicamente, el error aquí fue que el muro de contención fue derribado por el caudal del río, ¿no? Entonces, considerando este error, ¿cuál creen ustedes que fue el error que causó esto?
¿Cuál fue el aprendizaje que tenemos acá? ¿Hacia dónde nos podemos orientar analizando el caso? Es justo el muro que ven en la foto. El muro que ven en la foto, ese muro de contención, por ahí estaba pasando el río Rímac, lo habían modificado el caudal, lo habían para poder hacer la construcción de las vías que son subterráneas y que pasan por debajo del río. Y este fue el muro que se derribó, que incluso no solamente inundó la parte de construcción, sino que hasta llegó en algunas partes a la pista, ¿no? Entonces, Roger, En este caso, pienso que se podría atribuir directamente a la etapa de ingeniería en sí, porque quizás no han considerado un factor de seguridad o un error en cálculo que produjo esto, ¿no? Un tema más de ingeniería, porque el alcance en sí, han querido evitar que el agua sobrepase el muro, pero digamos un factor de seguridad ahí que no consideraron. correcto. Es correcto. Y justo eventos inesperados, los riesgos. Va por ahí mi análisis también, Roger, ya que ellos sí hicieron el estudio, hicieron el análisis y levantaron el muro hasta un cierto, para que pueda soportar una cierta cantidad de caudal de agua. Pero ¿qué pasó? Ese año hubieron lluvias como nunca. Y el río trajo un caudal superior a lo que ellos habían calculado. Creo que su ventana de tiempo fue 20 años, me parece, lo que hace 20 años que no pasaba. Entonces, el muro no aguantó y se cayó. Un poco para comentarles también, esto no fue muy voceado, si es que no lo conocen no hay ningún problema, no fue muy voceado como el puente, ¿por qué? Porque el gerente o el gerente general del AMSAC apenas pasó esto, dio una conferencia de prensa diciendo, no hay ningún problema, nosotros asumimos todos los gastos y costos para poder arreglarlo. ¿Qué había sucedido? Que ellos también, dentro de sus riesgos, dentro de todo el análisis de riesgos, habían considerado la posibilidad de que se pasara esto, en verdad, de que hubieran unas lluvias excepcionales y que puedan inundar todo, ¿no? Entonces, como hicieron un buen trabajo de riesgos, simplemente el gerente salió y dijo, nosotros asumimos todo, ya lo habíamos identificado, tenemos dinero separado para esta situación, la municipalidad no paga nada. Y no pasó más, no pasó más. Esto es lo que pasa cuando haces una buena gestión de riesgos dentro de un proyecto. Cuando pasa lo peor, tú ya estás preparado. Correcto. Entonces vamos a la tercera y última opción. Miguel, cuéntanos. Hola Roy, hola Renato, disculpa. Justo hoy tenía una duda, o sea, con respecto a la gestión del riesgo, y de hecho, como tú dices, este caso no fue tan voceado como el anterior, pero con respecto a los riesgos, o sea, por así decirlo, menos mal, no sé si es que ha costado vida, porque no sé si llamarlo buena y a la gestión, si es que nos hubiese costado vidas, ¿no? Sí. En ese caso no costó vidas, porque cuando empezaron a ver que el caudal empezó a subir hasta cierto nivel que era parte de sus planes, toda esa maquinaria que ven en la foto, todas esas personas, la sacaron al toque, ¿no? Era parte de sus planes también, ¿no? De los controles constantes que le hacían al río. El río superó cierto caudal y todo empezó a salir. Al momento en que ya se rompió el muro, toda esta parte que ustedes ven en la foto estaba vacía. Y lo único que quedaban eran cosas que no importaban, ¿no? Que se podían perder. Lastimosamente ahí sí, también se perdió un poco de material, pero nada mayor, no se perdieron vidas y lo único que se perdió fue temas económicos, que como comento, lo gestionaron, a mi parecer, de manera correcta. Por eso es que tampoco fue voceado, porque no llevó a mayores, ¿no? No hubieron pérdidas de vidas, no hubo mayor gasto por parte de la municipalidad, por lo que siempre se quejan en muchos proyectos, ¿no? Ahora, vamos al siguiente ejemplo que ya lo habíamos visto, que es el tren eléctrico de Lima.
El tren eléctrico de Lima tiene una gran historia, en realidad gran, porque empezó en el 86, un año después de que nací, o sea, hace años, y terminó en el 2011, 24 años que demoró terminar este proyecto. Efectivos trabajados, creo que menos, apenas habrán sido unos 5, tal vez menos, 3, pero eso es lo que demoró completar ese proyecto oficialmente. Aquí tenemos, específicamente no vamos a ver en el lapso del tiempo porque ahí se verían muchísimas cosas, hay mucho que considerar, pero vamos a ver sobre la flota inicial. La flota inicial del tren eléctrico cuando ya se lanzó en el 2011 fue de 5 trenes, pero la expectativa era 3 veces eso, eran 15 trenes para que puedan pasar casi a un minuto, cada minuto pudiera pasar un tren. La expectativa 15, realidad 5. En realidad ellos esperaban que la entrega de todos los trenes fuera en el 2011 de Japón, pero al final se obtuvieron 19 trenes en el 2012, ¿no? O sea, varios meses después pudieron completar su flota. Ahorita, como saben, es un proyecto exitoso. Mucha gente utiliza el tren eléctrico de Lima, lo llaman el Metro de Lima, pero en su momento esto fue un problema, ¿no? Y la licitación inicial se retrasó 3 meses. Entonces, ustedes díganme, ¿qué podemos aprender sobre este inconveniente que tuvo el tren eléctrico, pese a ser un proyecto exitoso? ¿Alguien, alguien que quiera comentar? Creo que al menos todos nos hemos subido al tren eléctrico alguna vez, o si no lo usamos o no lo usábamos con todo el tiempo antes de la pandemia. Unos segunditos para ver si alguien desea intervenir. Roger. Roger. Ah, sí, Renato, yo diría que esto se debe más a un tema de contratos, ¿no? De plantear bien las pautas, quizás por ahí definir bien un contrato, en este caso con el encargado de entregar los trenes de parte de Japón. Correcto. Por Eso. parte del proveedor japonés. Correcto. A ver, Anthony, ¿qué nos comentas? Anthony. Todavía ¿Me está escuchas? mute. Ahora sí. Sí, ahora Ahora sí. Disculpa, no había activado el micro. No te preocupes. Yo considero que se debió tener eh, en la gestión de tiempo, en la finalización, ¿no? Normalmente los proyectos, pues creo que también, aparte de tener colchón de riesgos en tanto económicos, también tienen en cuanto a tiempo, ¿no? Porque normalmente en la mayoría de proyectos que he estado, pues se tiende a extender el tiempo de ejecución o la entrega, ¿no? Que dentro de un margen, ¿no? Es permitido, pero si ya sobrepasas ello, pues las penalizaciones son enormes. Entonces, pero fuera de ello, también tiene que ver en este tema político, ¿no? Por el tema de la licitación y todo ello, que fue cambiante. Creo que García apostó por ello, no lo continuaron, se retrasó, hubo mucho tiempo parado esto y después se volvió a ejecutar, ¿no? Entonces, esas dos cosas tuvieron que ver en este tema. Correcto, Anthony. Nato, Sí. y ahí es para aportar, porque me queda la duda. Pasa Ujú, que muchas veces es una tercera empresa la que consigue las licitaciones para la empresa japonesa, ujú. ¿no? Entonces, no sé si ahí de repente la empresa, por ejemplo, la consultora que terceriza este servicio se compromete y les arma una propuesta que finalmente la empresa japonesa no puede cumplir, ¿no? No sé si a veces ese tema también puede influir. Sí, en realidad todo esto influye. Por eso es de que muchos proyectos se retrasan. Pero si se dan un poquito de cuenta aquí, vamos ya a lo que vi. Como dijo Anthony, el problema es cronogramas, ¿no? Tenían un cronograma muy ajustado,
tenían que cumplirlo porque una de las exigencias, y esto por eso lo pongo entre preguntas, una exigencia de Alan, porque él era que terminara dentro de su gestión, y su gestión ya estaba terminando, para poder decir, terminé el tren eléctrico. Entonces, ahí hay mucha presión, no solamente de cronograma, sino de política. ¿Por qué hablamos de cronograma? La licitación inicial se retrasó 3 meses en salir porque no podían terminar de ponerse de acuerdo en cuáles eran las condiciones para poder hacer la licitación. Y cuando salió, empezaron a buscar algún proveedor y el único proveedor de trenes de este tipo que le dijo que le podría dar algo son los de Japón, pero para septiembre del 2011. Aún así, ellos siguieron insistiendo y no aceptaron lo primero y al final se terminaron entregando los 19 trenes, que fue más, en el 2012. Entonces, como dicen ahí, todos están en lo correcto. Hay muchas cosas que están entrando acá, ¿no? Tenemos cronograma, tenemos presiones políticas. La política siempre influye en nuestros proyectos, no importa que no sea de manera directa. Porque, por ejemplo, ahorita díganme qué proyecto no está afectado por la política actual nacional, aunque sea su proyecto personal, aunque hablemos proyecto de tesis, también está afectada, ¿no? Entonces la política. Y el cronograma. Siempre hay que tener muchísimo cuidado con los cronogramas, como dijo Anthony, ¿no? Hay que tener nuestros colchones, pero también hay que tener cuidado. Hay contratistas o empresas que te permiten especificar tus tiempos de colchones. Hay otros donde se lo tienes que poner sutilmente. No está mal, simplemente hay que cumplir los plazos. Y bueno, esos serían los ejemplos de casos nacionales. Como estos, hay muchísimos casos más que podríamos analizar a nivel nacional. Tenemos las Bambas, tenemos, por ejemplo, en Arequipa un caso un poquito, no sé si lo conocerán ustedes, pero toda la avenida que está al frente del Hospital General se quedó ahí parada durante meses, casi años, con toda la pista rota, por ejemplo. Tenemos otros casos, por ejemplo, en Trujillo, tenemos casos en Piura, o sea, en todo el país tenemos casos de todo tipo, ¿no? Y todos vamos a entrar básicamente alrededor de estas 3 opciones que también las vamos a ver en los casos internacionales, pero en los casos internacionales ya el análisis suele ser un poco más grande, ¿no? Más expandido. Entonces, vamos a ver casos internacionales. Les he traído, ya que nosotros somos un aeropuerto, les he traído el aeropuerto de Berlín, el Brandenburg. Es el Berlin Brandenburg Airport o BER, según la Identificación Internacional de Aeropuertos. Este es un aeropuerto, como se imaginarán, de Alemania, está en la ciudad de Berlín. Se inició en el 2006. La expectativa de gasto era de 2.4 mil millones de dólares, ¿no? Y poder abrirlo para el 2011. La realidad costó 8.3 mil millones de dólares y se abrió recién el año pasado. O sea, estamos hablando 14 años después de que se inició, 9 años después de la fecha en la que debió abrirse. Y aún así, sigue con problemas, ya lo vamos a ver. Entre las cosas que tuvo, porque tuvo muchísimos problemas, pasó por varios CEOs, son como 4 o 5 CEOs que pasó, recién el último pudo abrirlo. Ha tenido retrasos por no cumplimiento. Una empresa diseñadora se fue a la bancarrota. La falla del test de funcionamiento, porque todo aeropuerto que se abra, tenemos que pasar por un test que dice que podemos funcionar como aeropuerto. Si no lo pasamos, no abrimos. Así de simple. Y esto es algo internacional, ni siquiera es algo, aparte de todo lo nacional, hay otros estándares internacionales que debemos cumplir. Somos muy controlados. Entonces, ellos lo fallaron, entre muchas otras cosas más que pasaron. Hubieron robos, dentro de lo que estuve analizando, había gente que decía que si no quieres trabajar, trabajes para este proyecto, no haces nada y te pagan, y varias cosas más, ¿no? Y eso que son alemanes. ¿Cuál es el concepto de un alemán? Que son así. ¿Y qué pasó acá? Y el problema continúa hasta ahora porque no es autosuficiente y necesita apoyo. Es decir,
el gobierno tiene que darle 2 billones más de dólares, bueno, el gobierno o quien esté operándolo para mantenerlo abierto, para que no quiebre. ¿Por qué? No sé si ustedes lo sabrán, pero parte del ingreso para poderse mantener de un aeropuerto es el alquiler a las aerolíneas y también el alquiler de los lugares de comidas, ¿no? Las tiendas, todos esos lugares los alquila el aeropuerto y todo ese ingreso lo usa para poder mantener el aeropuerto operativo. Entonces, el diseño inicial fue hecho por un arquitecto que detestaba todo ese concepto. Es decir, para él un aeropuerto debe ser un lugar donde uno va, toma su avión y se va. Que para él no tiene sentido estar dando vueltas, comprando cosas que están sobrevaloradas, whiskies o comida que te cuesta 3 veces de lo que te cuesta afuera. Bueno, en parte tiene sentido. Y lo diseñó así. Eso fue también parte de los problemas. Tuvieron que diseñarlo y rediseñarlo y volverlo a diseñar, construir, destruir, volver a construir, arreglar, expandir, porque lo habían hecho diseñado muy pequeño. Y todo eso conllevó a lo que tenemos ahora. Son son 9 años de retraso y más del doble del gasto inicial, ¿no? Tremendo problema. Sin contar también lo de preproyecto. Muy bien, chicos. Acá les he dado un pequeño resumen de lo que es el aeropuerto de Berlín, el Brandenburg, que hasta ahora sigue ahí con los problemas. Dentro de todo lo que ha pasado, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que es la esencia? ¿Cuál es lo principal? ¿Andoni? ¿O es que te quedaste con la mano arriba? Disculpa, creo que sí. Pero quería Ya, pero participar. ya participa. Sí. Coméntanos. ¿Qué Yo opinas? considero que básicamente este proyecto pues tiene un problema en el alcance, ¿no? Ya que se ha estado modificando y creo que esa es la principal problemática del retraso de la entrega, ¿no? Esto relacionado con el contrato que se haya firmado, ¿no? Eh, Normalmente en los aeropuertos también van de la mano, así sea una empresa privada, muy de la mano con el Estado, ¿no? Entonces, si no hay un contrato bien establecido, bajo un alcance bien delimitado, ¿no? Entonces, se vuelven a cambiar los alcances, se vuelven a cambiar los contratos, las subcontratistas también se cambian, el personal se cambia y todo eso genera retraso, ¿no? Retrabajos, y esto incrementa el costo del proyecto, definitivamente. Correcto, Anthony. Sí, buenos puntos. Ahí hay que hacer trabajo como es de este tipo va muy de la mano con el Estado. Nosotros estamos de la mano con el Estado. Ellos nos controlan muchas cosas en el proyecto, desde los diseños hasta todo lo que vamos a hacer, las ejecuciones. Es correcto. Entonces ahí hay varias cosas que considerar. Diego, coméntanos. Nato, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que también tiene que ver bastante acá con el tema de la gestión de riesgos, cómo la han planificado, cómo a realizar la matriz de riesgo, eh, si han detectado los riesgos que ya se presentaron y han tenido planes de acción para esto, para poder mitigarlos, ¿no? Porque al final Ujú, estos riesgos no solamente son los riesgos que puede ocurrir en el aeropuerto de Berlín en su construcción, sino también en el aeropuerto de Jorge Chávez o en cualquier otro aeropuerto que esté en construcción. Entonces, me imagino que eh, el equipo de planificación tiene mapeado estos riesgos y tienen en todo lo caso las acciones, ¿no? Las acciones para poder mitigarlos, ¿no? ujú. Correcto. Sí, hay muchos riesgos. Siempre tenemos que trabajar mucho con los riesgos, como lo vimos en el caso del Parque Vía Rímac. Si gestionas bien tus riesgos, cuando se presenten, para ti no va a ser casi nada. Según lo que estuve investigando, es corrupción y errores, ¿no? Creo que eso va muy de la mano de lo que Andoni y Diego están comentando, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, corrupción en Alemania
Corrupción hay en todos lados, donde menos lo imaginamos. ¿Por qué lo hablamos en corrupción? Por ejemplo, les mencioné lo del arquitecto. ¿Por qué vas a considerar a un arquitecto o un diseñador que tiene esas mentalidades para que construya un aeropuerto en estos tiempos? Cuando gran parte de tu ingreso viene por el alquiler, bueno, no gran parte, pero una parte fuerte del ingreso viene por el alquiler de todos estos espacios físicos a empresas terceras. Ustedes han visto cuántos somos nosotros, cuántas empresas somos en el sistema aeroportuario del Jorge Chávez, y no somos un aeropuerto grande. Somos un aeropuerto regular, que vamos a hacer un aeropuerto grande cuando se inaugure el nuevo Jorge Chávez. Pero ya siendo del tamaño que somos, ¿cuántas empresas somos? ¿Por qué vas a traer a un arquitecto que no considera toda esa cantidad de empresas que interactúan, a cuáles todos esos ingresos que estás perdiendo? ¿No? El aeropuerto alquila todo a los terceros, a las aerolíneas, a las empresas, y de ahí es donde consigue el dinero para poder operar. ¿Cuánto dinero creen que se necesita para poder operar un aeropuerto tan grande como puede ser este de Berlín, el Brandenburg? Entonces es raro que entre un arquitecto de este tipo. Además, aparte de eso, gran parte también hubo corrupción durante la misma ejecución. Incluso llegaron a captar a un manager recibiendo dinero en físico en el estacionamiento, en un estacionamiento, creo que del mismo aeropuerto, no estoy seguro, ¿no? Y al final simplemente creo que era para poder dar un contrato, para asignarle a un contratista. Entonces, imagínense el nivel de corrupción que llegó a este aeropuerto. No es tan directamente ligado a la triple restricción, pero sí deriva a la triple restricción, porque por la corrupción vamos a hacer cosas que no son y vamos a llevar a errores. Justo como decía Diego, justo como decía Anthony, nuestros cronogramas se aumentan, los riesgos los obviamos, hacemos malas cosas, se hacen retrabajos, ¿no? Por ejemplo, aquí un problema fue que el sistema antiincendios no cumplía. Tuvieron que quitar kilómetros de cable, kilómetros de cosas que habían puesto para los distintos identificadores y aspersores y todo lo demás, y poderlo reponer para poder cumplir lo requerido por ley. No somos los únicos con este tema. Qué terrible, en verdad. Les traigo otro. Nos vamos hacia Arabia Saudita, a la ciudad de Jeddah, la Torre Jeddah. Como les había mencionado, esta torre está en Arabia Saudita. Es una de las intenciones, es parte del trabajo que está realizando el país para poder diversificar su ingreso y no depender completamente del petróleo, ¿no? De todo este material. Ya saben, ellos están dentro de un plan, creo que se llama Plan 3030, perdón, 2030, que para el 2030 sus ingresos no solamente no dependan mayormente del petróleo, sino que también quieren depender de tanto innovación tecnológica y temas de turismo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta torre era poder ser parte de este turismo y está en esta ciudad llamada Jeddah. El inicio fue en el 2013. Estaba proyectado a costar 2.000 millones de dólares. La expectativa es que sea de 1 kilómetro de altura y se terminara para el 2018. La realidad es que al día de hoy está paralizado completamente y solamente se ha construido entre un tercio y un cuarto del edificio. Van a ver que varía de entre opinión y opinión, pero está entre un tercio y un cuarto, ¿no? De altura. Apenas está agarrando, creo que el edificio más alto, pero de Arabia Saudita. ¿Qué es lo que pasó acá? El principal sponsor fue arrestado. Bueno, los principales sponsors fueron arrestados. Entre ellos, el principal que fue el príncipe Al-Walid bin Talal. Creo que espero estarlo pronunciando bien. Y todo esto fue en parte de unas purgas políticas en el país. Entonces, coméntenme, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué es lo que pueden aprender ustedes de acá que haga que, bueno, puede haber pasado, ya pasó porque eso fue en el 2018, más o menos, perdón,
más o menos por el 2018-2017 o un poco antes que hubo todo este problema, pero hasta ahora no han retomado la torre. Sigue ahí, a medio construir. ¿Alguien? Anthony, cuéntanos. Sí, yo, yo, yo considero de que no se ha evaluado bien de dónde proviene el presupuesto, para empezar. ¿Quiénes son? ¿Qué tan, no sé, qué tan limpio es el dinero, por así decirlo, ¿no? De, con el que se va a invertir en este proyecto de repente. Y que, como es un proyecto emblemático y es algo que, que va a jalar mucho turismo, normalmente se generan rencillas al establecer quién hizo ese proyecto. O sea, hasta por el nombre pueden haber discrepancias y pues eso genera también el retraso o la continuidad del proyecto. Se genera una paralización hasta que se retome, pero pasa mucho tiempo. Entonces, de repente, las cosas en los sponsors no estuvo muy bien, muy claro, ¿no? Y es por eso la paralización. Ese es mi punto de vista. Correcto, Anthony. Es cierto, en un tema de stakeholders, de sponsors, de interesados, es muy importante la gestión, ¿no? Así tanto como quién es nuestro sponsor principal y qué pasa con él. Si vemos, yo estuve investigando un poco más al respecto. Al final de cuentas, todo aquí se reduce a la política. La política interna del país fue la que llevó estas purgas políticas. ¿Qué sucedía? Si nos vamos a analizar un poco más la situación política del país, es de que estaban purgando a ciertos políticos, ciertos grupos que querían mantener el control e incluso asesinatos. Llegaron a los asesinatos y es por eso que arrestan al príncipe. Lo arrestan, pero a los meses sale. Pero después de salir no se ha anunciado nada de que continúe la torre. Si ustedes googlean, que me imagino varios ya deben haber googleado el nombre, pero si googlean van a poder ver la torre sin terminar. La foto que les muestro a la derecha es una imagen de cómo se hubiera visto la torre terminada, completa. Ahí tenían muchísimas cosas que le iban a meter, desde ascensores, con una tecnología capaz de moverse mucho más rápido y sin que te afecte tanto, hasta el punto de que ya estaban teniendo en consideración que en planes de evacuación tuvieran que, los trabajadores tengan paracaídas. Entonces, imaginen hasta dónde se estaban yendo los controles, riesgos, el alcance, ellos estaban al tanto, el costo, el cronograma, todo estaba más o menos bien para cumplir. Pero algo con lo que no contaban fue con los sponsors. Es muy importante poder tener siempre un buen respaldo de sponsors, porque ellos son los que nos van a poder empoderar o los que van a poder ayudarnos a completar, ¿no? Sí, Salvador, un poco como que no somos los únicos que están con problemas políticos. ¿Qué puedo decir? Bueno, y finalmente vamos con el último ejemplo. El Hotel Ryugyong. Ryugyong. Espero estarlo pronunciando bien. Este hotel, no sé si lo habrán visto alguna vez, lo pueden googlear, se encuentra en Corea del Norte. Se inició en el 87 durante el periodo de la Unión Soviética, ¿no? La expectativa era de que se terminara en el 89, o sea, ellos se proyectaron a 2 años de construcción. Para tremendo hotel, no sé, 2 años, pero bueno, es lo que ellos se propusieron. La realidad es que se terminó en el 92 y después lo dejaron en casco. No sé muchos a qué se refieren, pero básicamente lo dejaron sin la parte externa del hotel, solamente los pisos hechos hasta el final. Y en el 2008 lo retomaron como proyecto y terminaron en el 2011 y lo único que hicieron fue cubrir toda la parte externa y terminar los detalles. Ahorita este hotel no funciona.
Para nada, está vacío por dentro. Solamente es lo bonito que ven en la imagen. Y es más, le agregaron también LEDs, ahora último, será en 2018, 2019, por esas fechas, o tal vez 2017. Le agregaron LEDs para que puedan, bueno, mostrar cosas bonitas en los vidrios, porque si se darán cuenta, se parece a una pirámide, tiene 3 partes y en cada una de las caras está excelente como para poder hacer ese tipo de publicaciones, proyecciones, ¿no? Ahora es una gran atracción turística en la cual no puedes entrar. Uno de los problemas que tuvieron fue la disolución de la Unión Soviética, que fue uno de sus principales sponsors. Además, gracias a esta disolución de la Unión Soviética, hubo una falta de solvencia económica. Obviamente ellos eran quienes les daban todo el dinero. Materiales, hablamos del Corea del Norte, entre otras cosas más, porque hablamos de Corea del Norte. Ya sabemos que la situación allá es completamente diferente a la nuestra. Como les mencionaba, actualmente está vacío, no hay nada. Creo que apenas los primeros 10 pisos y eso, están llenos con algo, muebles básicos y de ahí para arriba no hay nada más. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre el Hotel Ryugyong? Ryugyong. Ujú. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien desea A ver, intervenir? Creo que Anthony. Sí, eh, considero de que, como el caso anterior, tiene que ver un tema político bastante y un tema de un interés nacional, ¿no? Ya que después de esta disolución entiendo de que este proyecto pasó a segundo plano. Lo otro es quizás el, el presupuesto que se destinó para esto, de repente, cuando hay un cambio de necesidad, pues, pues ya no es muy importante, ¿no? Entonces se tiene que ver otras ciudades y por eso la paralización de ello y solo se quedaron en casco. Ujú. Correcto. Es correcto, Anthony. Aquí hay, bueno, hay muchos factores, como dices, ¿no? El tema económico, el tema de lo que se pueda estar avanzando, el alcance, tal vez la expectativa de 2 años terminar un hotel de este tipo. Tal vez ahora se podría terminar en 2 años, pero en ese tiempo no. Y es más, nosotros como un aeropuerto tenemos más o menos una ventana de 5 años aproximadamente. Nosotros como un aeropuerto, donde somos el lado tierra, el lado aire. Nosotros ya estamos terminando la nueva torre de control. A ver si me muevo un costadito. Aquí la pueden ver, ¿no? Detrás de mí. Eso es una foto real del proyecto. Ya casi está completa, por ejemplo, hay que considerar torre de control, la segunda pista de aterrizaje, mejorar la primera pista de aterrizaje, construir el terminal, construir la ciudad aeroportuaria. 5 años, más, menos, varía, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí el alcance se les ha pasado, entre otras cosas, ¿no? Y también, como en el anterior, igual que como mencionabas, Anthony, el sponsor principal. El sponsor principal de este hotel era la Unión Soviética y lo único que querían era poder hacer presencia a nivel mundial en el tema turístico y hacerle competencia a los hoteles de Europa. Pero al irse este sponsor principal, se fue la necesidad, lo dejaron ahí, en el 92 lo siguieron avanzando 3 años más, porque des en cuenta, del 87 al 92, 5 años trabajaron en él a su paso, no hubo más, hubo escasez de materiales, problemas económicos en el país, lo dejaron ahí y hasta ahora, ¿no? Lo llaman, le dicen, le ponen muchos nombres. Si lo investigan en internet van a ver que le ponen muchos nombres y lo analizan constantemente. Las Pero restricciones también, Renato, discúlpame, tal vez también ujú, el hecho de que si ahora en el nuevo siglo entrar al país es un poco complicado, incluso en esos años tal vez compararse con hoteles de Europa que están más abiertos al tema del turismo,
no iba a ser algo tan rentable, ¿no? Tal vez lo veían por ese lado. Sí, correcto. Si recordamos un poco sobre sobre esa época, era básicamente competir en todo, en lo que sea. Competían en fútbol, competían en los Juegos Olímpicos, quién tenía más medallas, eran sus guerras frías, por así decirlo. Eran la manera como chocaban sin tener una guerra real, ¿no? ¿Quién tiene el hotel más alto? ¿Quién tiene el mejor hotel? ¿Quién tiene más medallas en las Olimpiadas? ¿Quién ganó la Copa Mundial? Cosas así. Y bueno, cosas ya más directas que si hubieron pequeñas rencillas, pequeñas guerras que ellos ocasionaron. Pero sí, exacto, era una competencia constante, total, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, hay muchos análisis más que se les puede hacer, pero yo lo pondría principalmente al sponsor, ¿no? Porque era la Unión Soviética. Adiós Unión Soviética, adiós necesidad, como dice Luciana, no hay necesidad de tener turismo acá. Recordemos que Corea del Norte recién hace unos años está aceptando turistas y eso que te tienen muy bien controlado, ¿no? Solamente te dejan tomar fotos a ciertos lugares, busquen en internet gente que ha ido, solamente te dejan tomar, no puedes salirte de las rutas. E incluso hay muchos videos de gente que era norcoreana, que se fue al Corea del Sur o a otros lugares y dan sus experiencias diciendo que sí, ¿no? Cómo es la realidad allá. Bueno, como análisis final, yo tengo aquí unas conclusiones que quisiera ver con ustedes, ¿no? La primera es que la inexperiencia conlleva al error, ¿no? Siempre es bueno tener experiencia al respecto. Es por eso por la que en general ganamos más, ¿no? Por la experiencia y por las responsabilidades que asumimos. Por eso es de que mientras más años de experiencia o antes puedan empezar a gestionar sus proyectos, va a ser mejor. Lo segundo es que hacer seguimiento a los riesgos te va a dar menos dolores de cabeza después, como vimos con la vía Parque Rímac. Gestionamos muy bien todos los riesgos, los identificamos, les asignamos los dueños, se ejecutó el riesgo, el dueño asume todo y simplemente ejecuta los planes que ya habíamos previsto. Económicamente ya habíamos separado, no nos afecta el proyecto, simplemente, y ni como cronograma, ni como la parte económica, ni como costo. ¿Por qué? Porque como cronograma yo ya he tenido en consideración que se puede ejecutar ese riesgo y en la parte costo también tengo una bolsa de dinero separado. Entonces tengo una bolsa de dinero, tengo una bolsa de horas, tengo ya todo formalizado ante mi cliente, entonces no hay ningún problema. Eso es lo que nos da poder gestionar muy bien los riesgos. Tercero, las agendas políticas afectan a nuestros proyectos. Ya lo mencioné antes y ya lo hemos visto en más de un caso. Aunque nuestro proyecto no tenga que ver directamente con el Estado, aunque nuestro proyecto no tenga que ver directamente con los políticos, sí afecta. El mejor ejemplo que les puedo dar es lo que estamos viviendo actualmente con nuestra situación política y con todos los proyectos privados que se puedan estar ejecutando en el país. No solamente los grandes, sino también los pequeños y los medianos, y hasta su proyecto de tesis podría haberse visto afectada. Cómo la presentan o cómo la presentan, cómo la manejan, si es que vas a manejar un tipo de cambio u otro, entonces te afecta, nos afecta a todos. Y finalmente, los sponsors son clave en el proyecto. Y ahí hemos visto dos casos específicos donde la caída del sponsor significa la caída del proyecto, porque es el sponsor quien nos da el poder, quien nos empodera como project managers, como gestores o como partes del proyecto para poder ejecutarlo, para poder conseguir el dinero, los recursos, los materiales, para tener ese poder para poder tomar decisiones. Eso cuando estamos en un nivel de gestionando ya sea proyectos pequeños, pero mientras vamos gestionando proyectos más grandes, ese sponsor tiene que tener mayor peso. Por ejemplo, ¿no? En el hotel Hyungyong, el sponsor era la Unión Soviética, tremendo sponsor de peso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es básicamente todo lo que quería poderles exponer el día de hoy.